Seguimos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 Radio Tortuga y bueno, como la cortina ya lo está indicando, está junto a nosotros el politólogo Aurelio Argañarás, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María? Bien, pero muy bien, realmente. Continuando, ¿no? Viviendo, y lo digo así felizmente, ¿no? Todo esto que se está dando, esto que tiene que ver con la democracia sobre todo, ¿no? De las propuestas políticas, las elecciones, todo lo que se está generando, ¿no? A partir de esto, los actos, los debates, los talleres, bueno, todo esto, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, por supuesto. Bueno, le pregunto a Aurelio cómo ha titulado hoy su columna. Los ídolos de Birri. ¿Los ídolos de Barro, Aurelio? Bueno, podríamos, digamos, discutir si una cosa o la otra. Yo la he llamado los ídolos de Birri. De Birri, de Birri, podría bueno. También se la ha llamado los ídolos de Barro de Birri. También. Podríamos haber hablado de, ya, después cuando desarrolle el tema te vas a dar cuenta de por qué. Podríamos haber recordado las historias famosas del becerro de oro, digamos, ¿no? También, que por tres ocasionaba un castigo divino, digamos, claro. Esa desviación de los judíos, digamos, ¿no? Que dejaba de adorar a Dios y empezó a adorar un becerro de oro. Un becerro de oro, ahí está. Bueno, en una de esas entonces la pregunta no está muy desviada, entonces, Aurelio, ¿estos son de Barro o es de Birri? No, para nada, porque se trata de lo siguiente. Hace muy pocos días, no sé si lo he mencionado al paso o no, en una columna anterior, Roberto Birri, digamos, reporteado por La Voz del Interior, que, se ha dicho del paso, está dándoles un lugar desproporcionado para su importancia al Frente Progresista de Birri, Altamirano, y al Frente de Izquierda de los Trabajadores, Liliano Olivero de Pudú. Me da la impresión de que digamos, semejante promoción está indicando que el sistema mediático, como ocurre habitualmente, ha captado el rol que les cabe a estas fuerzas en la elección provincial. Un rol digamos, de atraer votantes que de otro modo pueden engrosar digamos, la cantidad de votos obtenidos por la única fuerza que realmente puede modificar la situación política de la provincia, que es la fuerza Córdoba Podemos, digamos, con la candidatura de Acastelo y Buenaventura. Me parece que La Voz del Interior, Clarín y otros medios han advertido que los votos que puedan ir a estas versiones, digamos, podríamos decir de izquierda moderada y de ultraizquierda, son funcionales al Partido Único Neoliberal Cordobés. Es decir, son votos que se van a restar al proyecto o al propósito de derrotar este modelo, proyecto que tiene que crea una situación binaria. O sea, o respaldamos la continuidad de lo que viene pasando en Córdoba desde hace 40 años, votando por Aguat, votando por Schiaretti, o cambiamos. La única alternativa real de cambio, por cuestiones de peso y desarrollo político, es la que nos está ofreciendo Acastelo, con todas las observaciones que se puedan hacer acerca de limitaciones, pero es, digamos, en el mismo sentido en que se podrían hacer respecto a la política llevada nacionalmente por el kirchnerismo. Pero no tenemos la posibilidad de optar entre el Arcángel Gabriel
digamos, Scioli Randazzo, sino entre Scioli Randazzo, y que sea el candidato del Frente para la Victoria, o Macri. Esa es la realidad de las disyuntivas que se plantean en el país. Y en Córdoba ocurre otro tanto. La única fórmula que podemos usar como instrumento para derrotar al partido neoliberal cordobés es la fórmula Castello-Buenaventura. Pero además, como en la campaña los candidatos deben hablar, algo tienen que decir, algo deben exponer acerca de su punto de vista, eso da ocasión para que podamos saber, digamos, cuál es su sistema de referencia intelectual. En ese orden, Birri, el candidato del Frente Progresista, que ha sido legislador de juez además, ha dicho hace muy poquito que el espejo en el cual él se mira es el de dos presidentes socialistas que en este momento tienen otros países latinoamericanos, que son el presidente socialista del Uruguay, Tabaré Vázquez, y la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet, de Chile. En el caso de Chile. Yo no sé qué afección tiene por la lectura y por la información Birri. De todos modos, si latino no lo sé, se ha dedicado muchos años a la política. Si hay algo o alguienes acerca de los cuales uno debería informarse, son justamente las personas a las cuales reverencia. Pero es muy curioso porque Tabaré Vázquez, cosa que también creo que es silenciada en cierto modo, o oscurecida o tapada por el sistema mediático, Tabaré Vázquez forma parte, junto con otros del tipo de personalidades que aparentemente atraen la admiración de Birri, de un consejo asesor constituido por el Fondo Monetario Internacional, Consejo Asesor Monetario Internacional del FMI, donde están como asesores el Ricardo Lagos. ¿Te suena? Sí, sí. El que fue presidente de Chile, digamos, ¿no? Socialista chileno. Está Oscar Arias, que fue presidente de Guatemala y cumplió un rol repudiable, digamos, en la época del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Costa Rica es una especie de Uruguay centroamericano desde el punto de vista estructural, por eso no es extraño que mientras el Uruguay produce un Tabaré Vázquez, Costa Rica produzca un personaje como Oscar Arias. Está en ese consejo asesor Raúl Martín, ex primer ministro de Canadá, Enrique Iglesias, toda una serie de personajes. Raúl Martín es más bien liberal, digamos, ¿no? Los demás son socialdemócratas, digamos, al más puro estilo europeo. Bueno, no están por casualidad en un consejo asesor del Fondo Monetario Internacional. Claro. Y ese es, confesión de parte, ese es el espejo en el cual se mira Birri, como se mira también en Wiener, que a su vez declara que si fuera venezolano votaría por Capriles y no por los chavistas. Ese es el modelo, digamos, de los ídolos de Birri o de Barro. ¿Por qué no pensar, porque que yo sepa, están en fracciones distintas, pero también ha pertenecido al Partido Socialista de Córdoba Laura Sesma? O sea, hay una colección. Digamos, Laura Sesman creo que es o ha sido funcionaria de Unión por Córdoba, de Mestre, perdón, de Mestre. Y uno cuando la escucha no entiende qué diferencia puede haber en un socialista de este estilo con un simple afiliado al Partido Radical, digamos,
al Partido Radical Sí, sí. actual. Actual, no, sí. Irigoyen, digamos, No. al Partido Radical Actual. de Aguad, de Angelos y de Mestre. Ahora, esto creo que necesariamente nos remite a los orígenes del socialismo latinoamericano y del socialismo rioplatense en particular. Un socialismo que se constituyó como réplica de este lado del océano, como réplica del socialismo europeo, digamos, más conservador. De todos modos, alguna vez, digamos, lo que fue originariamente, digamos, la Internacional Socialista fundada por Marx y por Engels, empezó a transformarse al mismo tiempo que se constituía como movimiento de masas, empezó a ser víctima de los efectos que tenía sobre la clase obrera europea el auge del capitalismo europeo, la prosperidad europea. Por algo surgieron personajes como Bernstein planteando que había que revisar las previsiones de la revolución social y que era posible llegar al socialismo por una vía parlamentaria. Y si bien esa clase de expresiones que fueron llamadas revisionistas fueron repudiadas por la mayoría de la socialdemocracia europea, digamos, anterior a la Guerra Mundial, que fue en realidad su prueba de fuego, claro. Que no aprobó. Te iba a decir eso, pero... pero ya, digamos, en la historia de esa internacional, que fue el modelo y que sigue siendo el modelo, porque estos socialistas latinoamericanos forman parte de la internacional socialista actual. Internacional socialista que tiene personajes tan repudiables como Felipe González, que acaba de estar, en Venezuela, que fue repudiado. Claro. Pero ahora realmente uno se pregunta cómo consideran que por el solo hecho, creo, de ser europeos, eso los habilita a ingresar a un país soberano como Venezuela para ingerir políticamente, tratando de respaldar la política neoliberal, que no estaría mal, porque yo creo que eso sería ejercer la democracia. Pero está acusado de provocar revueltas, las marimbas, como le llaman en Venezuela, a quien él viene a apoyar. Claro. Bueno, hubo muertos ahí, Aurelio. Hay infinidad de notas, artículos, libros, análisis, hablando del punto hasta el cual hoy por hoy se han desdibujado completamente los límites entre la socialdemocracia europea y la derecha europea lisillana, porque en realidad practican la misma política, la política del capital financiero internacional, la política de los ajustes. Es incomprensible. Uno y otro cada vez son más... Se desdibujan más, ¿no? Es como que... Absolutamente desdibujados. Basta pensar que el presidente de Francia es socialista, Hollande. Con las políticas que implementa, y uno se pregunta, yo de mi parte, vos sí, pero yo de mi parte, conociendo un poco nada más, ¿no?, de la ideología socialista, no tiene nada que ver. No, por eso digo... Lo de Francia, pero cuando uno se encuentra con un fenómeno de putrefacción semejante, tiene que buscar los orígenes. Fíjate vos que yo traía acá para leer unos párrafos el tomo 2 de la historia de la nación latinoamericana, que escribió Ramos por allá por el 60, digamos, ¿no? Esta edición es del año 74. Ramos en esa época todavía era un revolucionario. Y hay aquí un capítulo que nosotros hemos republicado en un sitio que se llama Formación Política, Patria y Pueblo, que se llama Marxismo, Cuestión Nacional. Allí hay dentro de ese capítulo hay un
un ítem riquísimo que se llama un debate en el Congreso de Stuttgart. En el Congreso de Stuttgart, el Congreso de Stuttgart se desarrolló en 1907. Sí. Fue calificado por Lenin como el congreso más brillante que había hecho la Internacional. Sin embargo, Lenin salió preocupado de ese congreso por el tratamiento que se le había dado a la cuestión colonial. Con absoluto tino, Ramos califica a ese socialismo del Congreso de Stuttgart como un socialismo obeso. O sea, en la situación general del capitalismo, la explotación colonial había creado un estado de prosperidad que inundaba a todas las clases sociales de Europa. Entonces, a ese congreso fueron personajes como Augusto Bebel, uno de los fundadores, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, Plejano, los grandes figuras de digamos, que después se transformaron en clásicos del marxismo. Sin embargo, a Lenin le pareció un hecho sorprendente y lamentable la forma en que se había tratado la cuestión colonial. Claro. Yo te digo algunas frases. Dale, a ver. Una resolución. El Congreso no rechaza por principio en toda ocasión una política colonial que bajo un régimen socialista puede ejercer una influencia civilizadora. Es monstruoso directamente. Sí. Monstruoso pensar que el socialismo que ellos preveían pudiera tener colonia. Pero además, dice, el dirigente alemán Edward David había sostenido que no se puede combatir algo con nada. Contra la política colonial capitalista, los socialistas deben proponer un programa positivo de protección de los derechos de los indígenas. O sea, no darles la independencia, no terminar con el colonialismo, sino protegerlos. Claro. Bueno, Van Kool, que después se hizo célebre por lo traidor, digamos, ¿no? A su vez, holandés, sostenía que el anticolonialismo de los congresos no había servido para nada y que los socialdemócratas debían reconocer la existencia indiscutible de los imperios coloniales y presentar propuestas concretas para mejorar el tratamiento de los indígenas, el desarrollo de los recursos naturales y el aprovechamiento de estos recursos en beneficio de toda la raza humana. Preguntó a los contrarios al colonialismo si estaban realmente preparados, teniendo en cuenta la situación real, para prescindir de los recursos de la colonia. O sea, un reconocimiento abierto de que los recursos de la colonia eran los que estaban creando la prosperidad europea. Claro. Y entonces eso no se podía modificar. No, ni pensar. Eso no se podía modificar. Bueno, estos fueron los maestros europeos de los socialistas rioplatenses. Fueron los maestros, por ejemplo, del doctor Juan B. Justo, fundador de Américo Giorgi, fundadores del socialismo argentino, que siguiendo esta misma línea, que se emparenta con aquello de civilizaciones barbares, apoyaban, por ejemplo, la invasión estadounidense a México, porque Estados Unidos iba a llevar a un pueblo perezoso la civilización. Ah, claro. Bueno, esa es la matriz, A su vez, por supuesto, como era de esperar, el doctor Juan B. Justo era un enemigo acérrimo de Irigoyen y condenaba con desprecio la política criolla. Todos estos tipos, como el propio Birri también lo demuestra, digamos, fisonómicamente, eran serios. Ahora uno no sabe si eran serios porque eran serios o eran serios por estreñimiento. Claro que porque realmente son unos personajes de ese tipo que el Evangelio califica de pobres de espíritu, digamos, ¿no? Cortos de mentalidad, digamos, no quiero ofender a nadie, pero digamos, se parecían más
a un boticario que a un revolucionario, digamos, solemnes, fundadores de ligas antialcohólicas y antitabáquicas, y por supuesto, nunca... a una sociedad de beneficencia. De sociedades de beneficencia, y, digamos, amigos de educar al soberano, no de transformarlo en un sujeto que luche por sus derechos. Ese es el perfil, y ese es el perfil que siguen teniendo. Por eso Tabaré puede ser miembro del Consejo Asesor del Fondo Monetario y Ricardo Lagos también. Por eso son aceptados, digamos, claro, ¿no? y por eso resulta tan curioso que algunos izquierdistas, incluso gente que desde la izquierda está apoyando al kirchnerismo, en una muestra enorme de confusión ideológica, uno puede escucharle a veces que proponen como modelo al Frente Amplio Uruguayo, cuando el Frente Amplio Uruguayo en realidad está por detrás del kirchnerismo, pese a todas las límites y contradicciones que uno puede encontrar en el kirchnerismo, pero está por detrás. Y está por detrás en cosas importantísimas. Y en lo fundamental, está por detrás, por ejemplo, en que plantea Tabaré plantea abiertamente un trato de libre comercio con Estados Unidos. Empezando por eso, con todo lo que implica. Chile lo tiene. Chile no es que lo plantea, Chile tiene un trato de libre comercio y una política neoliberal. Y una economía primarizada. Entonces no es extraño que este tipo de socialistas propongan una especie de cosa aséptica. En la página de Birri, una de las cosas que pone como bandera es la decencia. La decencia es una buena cualidad, pero digamos, a condición de que esté asociado a un proyecto de transformaciones, a condición de que no esté asociado con la obediencia. Claro, a condición, ya es otra cosa. A condición de que la decencia, por ejemplo, que es obviamente una gran cualidad, no pueda ser una razón para hacer un frente con el doctor de la Rúa en la alianza, como hizo bien en el 99, para derrotar a la indecencia justicialista. Entonces, creo que tiene que quedar claro este perfil para que no exista el error de que determinados jóvenes o determinados militantes consideren que esto puede significar, como el nombre lo dice, un voto progresista. Claro. Bueno, hace poco, Aurelio, ¿no? Creo que en otra columna ya has hablado de Olivero Pudú, porque creo tenerlo así entendido, ¿no? Yo simplemente te hago esta consulta, ¿no? Te pregunto. ¿Es acertado darle como tanta importancia al análisis de la izquierda? Bueno, o pseudo izquierda, como decís vos. Bueno, eso lo podemos dejar como pregunta para el... O afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco. Continuamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 Radio Tortuga, y ya estamos retomando el espacio de Aurelio Argañarás, el politólogo Aurelio Argañarás, en la segunda parte, Aurelio. Y quedó pendiente esta pregunta, Aurelio, de si era relevante esto de insistir, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante la pregunta. Sí.
anticipo que mi respuesta es positiva. Digamos, no solamente, creo que lo que crea, lo que, digamos, aporta tu duda, digamos, supongo yo que está relacionada con la insignificancia del socialismo en la provincia de Córdoba. Pero me parece que no es ese el punto, ese es en parte el punto sí, que justifica, digamos, haberle dado, digamos, importancia al tema. Yo no quiero olvidarme de la coyuntura. La coyuntura que estamos atravesando es una coyuntura electoral en la cual, a mi juicio, sí. ese juicio influye sobre en mis elecciones, acá en la temática de las columnas. A mi juicio, por primera vez, tenemos en Córdoba la oportunidad de cerrar una historia que empezó en el año 74, o sea, hace 40 años, con la caída del gobierno de Atilio López y Obregón Carlos. Empezó un larguísimo ciclo en la provincia, en la política provincial, digamos, de políticas reaccionarias, de políticas conservadoras, digamos, de destrucción del tejido económico, social y cultural de la provincia. Todos los gobiernos que tenemos desde el 83 a esta fecha son lamentables. Y por primera vez aparece una fuerza que nos puede servir como instrumento para cambiar ese estado de cosas y para inaugurar una nueva situación en Córdoba. Eso se va a dirimir en unas elecciones en las cuales cada voto cuenta. Entonces, la importancia coyuntural del tratamiento es que creo que hay dos fuerzas, una con un perfil de izquierda moderada y otra como progresista y otra con un perfil de ultraizquierda, que, digamos, crean algún riesgo, algún grado de riesgo de dispersión del voto, que aun cuando fuese en porcentajes menores, puede significar, puede poner en riesgo el resultado electoral. Claro, porque sí. Una elección, sabemos perfectamente, se puede ganar como ganó, quizás fraudulentamente, pero como ganó Schiaretti en el 2007 a juez por 18.000 votos. Claro, sí, sí. Entonces, cada voto cuenta. Cuenta, por supuesto, sí. La profundidad de la conciencia con que los cordobeses asistan a la elección del 5 de junio, ya de por sí justificaría, a mi modo de ver, el tratamiento que le hemos dado en dos columnas de este tema. Pero hay mucho más, porque además no podemos olvidarnos de que en Uruguay y Chile es una variante de estos socialistas gobiernan. Claro. No podemos olvidarnos además de que en el caso del Uruguay, particularmente, el caso de Chile es más complicado o más diluido, pero en el caso del Uruguay es lo mejor que el Uruguay ha producido, porque yo no estoy haciendo acá una postulación anti-Frente Amplio, distintos matices. Sí. Lo he dicho alguna vez, no es lo mismo Mujica que Tabaré Vázquez. Claro. Mujica es mucho más latinoamericano, más criollo, ¿no? Más comprometido con lo nuestro, que Tabaré Vázquez, con ese perfil de socialdemócrata europeo, que quiere ser amigo de Estados Unidos y que obviamente considera como desdeñosamente, a la experiencia venezolana y se ofrece miserablemente como un ariete del imperialismo contra Venezuela. Pero pese a eso, sí, el Frente Amplio, a pesar de todo, de alguna manera es un socio, en la arquitectura del mercosurense, ¿no?
ha contribuido en todos estos años a la formación de cosas como el Mercosur, la CELAC, la UNASUR, digamos, ¿no? Es parte del sistema aliado. Pero es que el sistema aliado también tiene que ser examinado. Seguro, sí. Tiene que ser examinado. Y además, gobierno en la provincia, como en Santa Fe, donde justamente se van a realizar elecciones este domingo. Sí. Y si vos me pusieras contra la pared y me dijeras, no va a ganar Perotti, tenés que elegir entre Bonfatti y Del Cel, yo no tengo duda. Entre otras cosas porque Bonfatti ha dicho que él prefiere, si tiene que optar puesto contra la pared, prefiere que gane un candidato frente a la victoria que gane Macri. Sí. O sea, hay un matiz. Claro. Y estableció una diferencia muy clara, Aurelio. Exactamente. Sí. Pero todos esos matices, todos esos elementos muy concretos y a veces puntillosos que configuran la realidad, no puede hacernos olvidar de otros problemas que son problemas trascendentes, como por ejemplo el hecho de toda la confusión creada alrededor de puntos de vista que operan dicotomías alrededor de categorías como izquierdo-derecha, que también son dicotomías de origen europeo, porque en realidad entre nosotros la oposición no es entre la izquierda y derecha, sino es una oposición entre nación y colonia, entre la independencia nacional y el sometimiento a la independencia. Va mucho más allá, Aurelio, que de izquierda y derecha. ¿Cómo? Y va mucho más allá. Es diferente. Es diferente porque acá, en los países coloniales y semicoloniales, en los cuales está situada la Argentina, mal que les pese a algunos de los descendientes de los inmigrantes europeos de tez blanca, y sobre todo del mundo porteño, mal que les pese, la Argentina forma parte de eso, de los países coloniales y semicoloniales. Y en esos países se forman siempre dos bloques. Un bloque nacional que defiende las famosas tres banderas de la independencia política, la justicia social y la soberanía política, que no por casualidad son las mismas banderas que llevaban los chinos en la lucha contra el imperialismo mundial en China. El maoísmo estaba estructurado de esas tres banderas. Esas consignas, sí. Claro. Por un lado, un movimiento nacional o Frente Nacional, y por otro lado, otro bloque, el bloque proimperialista, el bloque antinacional, el bloque cipayo, hay 1000 denominaciones. Y dentro de esos bloques, que son los que fracturan a la nación, hay a su vez izquierda, centro y derecha. Claro. Dentro de esos bloques. Pero la oposición fundamental es nación o colonia. Claro. Esa es la oposición fundamental. Dentro de los que están, digamos, operando más allá, lo quieran o no, más allá de sus intenciones, para la colonia están estas izquierdas. No por casualidad, estas izquierdas, a las cuales nos hemos referido en 2 columnas, estuvieron contra Irigoyen, estuvieron contra Perón. Alguna variante estuvo en aventura, digamos, estuvo como PC, digamos, ¿no?, en el apoyo a Videla, su pretexto que era democrático. No por casualidad, Wiener entre Capriles y Chávez elige Capriles, que es lo mismo que elegir entre Perón y Braden, elegir a Braden. Claro, elegir a Braden. Es decir, entonces hay que terminar con esta visión de izquierda-derecha, porque es como mirar la realidad con un lente deformado o deformante. No es que no haya que distinguir entre izquierda y derecha, pero hay que distinguir en tal caso entre la izquierda que está dentro de lo nacional y los elementos que están dentro del Frente Nacional y que forman parte, digamos que son nacionalistas burgueses o que forman parte de posiciones conservadoras. Y a su vez, en el otro bloque, el bloque colonial, hay una derecha, como lo vemos a Macri, hay un centro donde está Wiener, digamos, o Bonfatti,
y hay una izquierda donde está el Olivero, está Pudú, digamos, y compañía. Entonces, sabemos que los mapas sirven para navegar o para andar. Bueno, Sí. Con un mapa equivocado nos vamos a equivocar siempre. Ese es un aspecto. Y por último, el otro aspecto es que esa visión digamos, y esa selección de quiénes son los referentes y los ídolos es parte de la colonización mental del país. Este país, y hemos hablado de eso varias veces acá, incluso sobre el tema universitario, sigue, a pesar de que algo hemos avanzado en ese aspecto, sigue siendo un país que sigue creyendo o esperando o pensando que la luz viene de Europa. En las universidades, digamos, si sos un autor europeo o que ha sido consagrado en las universidades europeas, ya estás ganando. Claro. De entrada estás ganando, claro, porque ya tienes terreno ganado. Son ahí, más sí. respetables que el mejor pensador argentino que puede haber en la Argentina, no consagrado por por el sistema académico internacional. Y resulta ser, y eso sigue vigente, las universidades nuestras son universidades que pasan de una moda a otra moda, de Althusser a Foucault y de Foucault a Sartre, y que, digamos, se oscilan, claro. Claro. Y no, digamos, no se aprende a pensar con cabeza propia. Y en tal caso, asimilar lo que están produciendo en otros lugares para traducirlo a los términos propios. Y desechar una cantidad de cosas inservibles que, por ejemplo, forman parte de discusiones que tienen solamente como objeto o como motivo las realidades particulares de Europa. Claro. Donde están en algunos terrenos de la sociología en discusiones muy exquisitas que no tienen que ver con nuestras necesidades, que son mucho más básicas y elementales. Entonces, no por casualidad, los factores, digamos, de progreso histórico o de transformación social, que han surgido en Europa en los últimos años, no por casualidad, Podemos de España o el movimiento de Syriza griego, miran como referencia a América Latina. Claro. La realidad se ha invertido. Sí, totalmente. Y no vamos a ser vanidosos por eso. No, pero sí vamos a reconocer el hecho de que hoy por hoy más bien hay que llevar a Chávez a Europa que a algún intelectual de Europa a Venezuela. Esa es la realidad nuestra de hoy. No se trata, repito, de ser vanidoso, sino simplemente de registrar el hecho. De Europa que está podrida y que las mejores referencias que hay, como el caso griego o del partido Podemos español, miran hacia nosotros para encontrar en nosotros una referencia. De allí, por el momento, no va a venir la luz. Gracias, Aurelio, muchas gracias. Siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin
comerse los embrollos del cipallaje local.